Os prometí que os explicaría lo que era un caballo detrás de la pierna si me lo pedíais en este vídeo, así que vamos con la explicación. Empezamos. Yo soy Gema Caballo Caballo y hoy voy a explicar uno de los problemas que nos encontramos con las ayudas de pierna. Un caballo detrás de la pierna viene a ser lo mismo que un caballo sordo de piernas. Si no sabéis lo que es, os dejo aquí un vídeo y la solución a este problema. Un caballo detrás de la pierna puede cambiar bien de aire sin problemas e incluso mantenerse en el aire que le pedimos, por ejemplo, galope, y aún así estar detrás de la pierna. Siempre hablamos de lo importante que es la impulsión en la equitación para que el caballo trabaje correctamente sin dañar su dorso. Así que este es el problema que tiene un caballo así, la falta de impulsión y que obedezca a ella. Los caballos que les falta deseo de ir hacia adelante son caballos que tienden más a defenderse y a presentar problemas durante la monta. Por ejemplo, caballos que galopan como conejos. Eso quiere decir que galopean de tal manera que apenas avanzan. Pero no os confundáis con el galope reunido, ya que la diferencia entre ambos es que un galope reunido, el motor de ese galope son los posteriores del caballo, por lo tanto hay un buen contacto porque toda la energía que creas con las piernas pasa por todo el caballo y la recibes en la mano. De esta manera puedes decidir a qué altura quieres que vaya la nuca del caballo y la velocidad del galope, incluso alternar ritmos en el mismo aire. Mientras que un galope detrás de la pierna, aun siendo corto, no impulsa con los posteriores, por lo tanto no se crea esa energía para tú sentirla en la mano y no tienes control ni de la nuca ni de la velocidad del galope. Y cuando digo control me refiero que con la misma presión de piernas y abriendo un poco la mano y empujando con las caderas, el caballo vaya al galope largo, y cerrando la mano y bloqueando las caderas, el caballo se ponga en galope corto sin desconectarse. Si queréis saber qué quiere decir conectar a un caballo, en este vídeo lo explico entre otras cosas. Caballos que les da miedo a algo y no quieren pasar por un sitio. Y cuando le das con las piernas para que pasen, no solo no caminan hacia adelante, que incluso retroceden. Eso es un caballo detrás de la pierna. Un caballo que no solo no obedece a la pierna, que incluso hace todo lo contrario. Como digo, es parecido a un caballo sordo de piernas, pero con la diferencia que no tiene que ver con el cambio de aire, sino más bien en hacerlos reaccionar cuando tienen una defensa y mantener una buena impulsión todo el rato con sus posteriores. El caballo no asimila la pierna como ayuda para mantener los posteriores activos y la ignora igual que lo hace cuando no quiere hacer algo, que no solo la ignora, que incluso se defiende. Aquí podéis ver a Iris en sus inicios, le daba miedo esa zona por el ruido que había de gente, y aunque da unos pasos atrás, enseguida responde a la pierna y deja de retroceder, y termina pasando. Un caballo detrás de la pierna probablemente no pararía de retroceder. Miraros otra vez el vídeo y fijaros cómo responde a la pierna. Ya entonces a Iris se le había acostumbrado a estar delante de la pierna. Hay caballos que les cuesta más o menos tiempo pasar por un sitio complicado, eso ya dependerá del carácter del caballo. Pero si son de los que retroceden sin parar cuando les das para que avancen, casi seguro que son caballos detrás de la pierna, ya que una cosa es que se queden parados observando lo desconocido y otra muy diferente que retrocedan. Si tienen que huir se darán la vuelta, pero nunca lo harán caminando hacia atrás, ya que es un aire antinatural del caballo. La solución a este problema es la misma que la de los caballos sordos de pierna. En el vídeo que os he dejado en el principio doy la solución. Y esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, caballistas!